Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito pa'l mal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Bienvenidos a este séptimo foro abierto de la economía social y solidaria. Esto venimos haciéndolo hace unos 2 meses desde Ediciones Sikus, en el marco de este aislamiento que nos ha obligado el coronavirus y bueno, este afán de preservar, mantener la comunicación con nuestros lectores, con nuestro público, entendimos que era posible echar mano a otros recursos de comunicación, en este caso los audiovisuales, y continuar nuestro trabajo, que normalmente lo hacemos a través de nuestros libros de Ediciones Sikus, con este nuevo lenguaje. Lo hacemos convencidos de que a la economía social y solidaria, que algunos también llaman popular, debemos darle visualización y divulgar experiencias productivas desarrolladas por las cooperativas, mutuales, organizaciones sin fines de lucro en general, promover las mismas como modelos alternativos eficaces que atienden y resuelven incontables necesidades de la comunidad, alentar la multiplicación de este tipo de emprendimientos en nuevos espacios, tanto profesionales como territoriales, a fin de cubrir demandas materiales, intangibles, de cuidado y culturales. De eso se trata. En el día de hoy nos visitan Ingrid Steinhorst, Enrique Martínez, Marcela País Andrade y César Baldoni. A medida que yo vaya dando la palabra voy a ir contando a qué se dedica cada uno. Bueno, la vamos a invitar a Steinhorst, que es presidenta de la cooperativa apícola Las Misiones, y bueno, nos va a contar a ella con esos maravillosos seres que son las abejas, y qué otras cosas cultiva como para poder obtener de nuestra Pachamama algunos alimentos que nos nutran. Bien, Ingrid, adelante con su palabra para todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este evento, y acá en la provincia de Misiones. Esta cooperativa se formó en el año 2000, cuando con el tema de la crisis que existía en ese momento, comenzamos haciendo capacitaciones a los productores, brindándoles una nueva alternativa productiva, porque en la provincia de Misiones no teníamos y no estaba desarrollada la actividad apícola en ese momento. La actividad apícola fue, digamos, devastada en su momento a partir de la década del 60-70 con la introducción de las abejas africanizadas, por lo que muchísimos productores dejaron de trabajar con esta actividad. Y bueno, nosotros como grupo, que empezamos con capacitaciones a los productores, empezamos a enseñarles cuál era la nueva alternativa, que era la abeja africanizada. Bueno, y comenzamos 12 como grupo, y después nos formamos como cooperativa, y fuimos ampliando no solamente en el tema de la capacitación y la educación para los productores, sino también ampliamos a hacernos un centro de reproducción genético y mejoramiento genético. Yo tengo base genetista, he estudiado licenciatura en genética, por lo que en base a eso empezamos a armar un centro de reproducción. Con eso hicimos algunas mejoras genéticas y logramos bajar un poco la defensividad de las abejas africanizadas, y al mismo tiempo producir núcleos, ¿sí?, material vivo, para acercarles a los productores. Porque si bien acá en la provincia es un lugar muy rico, muy potable para poder desarrollar la actividad, en ese momento no teníamos
y no existía ningún centro ni ningún lugar donde poder adquirir las abejas para poder desarrollar esta actividad. Eso comenzó aproximadamente en el 2002, 2001, 2002. Estuvimos haciendo grupos de capacitaciones muy intensos hasta aproximadamente el 2005, y después, ya una vez que los grupos y los productores ya estaban afianzados, bueno, empezamos a trabajar con ellos con el aporte de más material, ¿sí? Conseguir más material para que ellos puedan seguir desarrollándose. Bueno, ahí empezamos a armar proyectos productivos con los productores, buscar la manera de obtener créditos para que ellos, créditos blandos en lo posible, para que ellos puedan obtener este material. Al mismo tiempo hubo mucho aporte de obra, de mano propia, perdón, de los productores, porque también el productor misionero tiene la capacidad de que hace de todo un poco, ¿sí? Sus chacras son muy pequeñas, de aproximadamente 25 hectáreas, es el máximo, digamos, en lo que serían de la zona centro hacia y la zona sur de la provincia. Y entonces, al tener estos productores que hacen de todo un poco, también teníamos productores que hacían, por ejemplo, algunos hacían de carpinteros. Entonces, logramos con ellos de conseguir los materiales para que ellos mismos preparen las colmenas y las puedan entregar a los productores, a sus, digamos, sus compañeros, sus colegas cooperativistas. De esos 12 que iniciamos, hoy día somos 25 productores. Estamos distribuidos en distintas localidades de la provincia de Misiones, cada uno tiene aproximadamente 30 colmenas, son muy pequeños productores, y en estos últimos años, en estos últimos 4 o 5 años, lo que hicimos fue implementar la presencia de las mujeres en esta actividad, porque yo cuando asumí como presidenta, dije, la participación de las mujeres es fundamental en esta actividad. Todo el trabajo pesado solamente lo realizaban los hombres, y bueno, desde la apicultura encontramos que tenemos muchas otras opciones, no solamente la de hacer miel. Con la producción de jalea real, la producción de propóleo y la producción de polen, insertamos a las mujeres en estas actividades, y bueno, comenzamos a desarrollar también capacitaciones y desarrollar la actividad de producción de medicamentos en algunos casos también la parte de cosmética con el propóleo, y bueno, esto hizo que muchas mujeres se incluyeran dentro del grupo. No están como socias de la cooperativa, pero sí son parte de la cooperativa. Estamos con aproximadamente 45 mujeres que son parte de la cooperativa, pero no son socias, y ellas están realizando, por ejemplo, jabones de propóleo, shampoos, caramelos, ¿sí? ¿Cómo se llama? También están haciendo talcos de propóleo, y esto también es importante para los productores o para las productoras, porque también es una nueva alternativa económica para su hogar. Nosotros estamos, como decía, en una zona muy privilegiada con el tema de la miel, con el tema de la apicultura. Tenemos mieles de distintos sabores, de distintos colores, de distintos aromas. Son mieles más bien fuertes, no son mieles tan suaves como las que corresponden al resto del país. Y bueno, estos productores, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo hacen su venta, digamos, de esta producción? Parte de ella se acerca a la cooperativa es la que realiza después la venta, ¿sí? Nosotros tenemos una pequeña sala de extracción, que esto es compartida con los socios, y este producto, lo que hacemos no es una venta general, sino es una venta más bien gourmet, digamos. Le hacemos un packaging muy interesante para que este producto pueda ser vendido no solamente como un producto gourmet, sino también como regalos empresariales. También estamos trabajando con las distintas comunidades. En este momento son 5 comunidades guaraníes, principalmente con las mujeres, ¿sí? ¿Por qué con las mujeres? Porque lo que hicimos es revalorar el trabajo que ellas hacen desde la cestería, ¿sí? Entonces, con ese trabajo de la cestería, porque ellas no quisieron trabajar con propóleos, ni con polen, ni con jalea real, sino que buscamos la opción de ellos de darle valor agregado a la producción que ellos estaban teniendo. Entonces las mujeres lo que hacen es darle, digamos, el decorado a los frascos que van luego a la venta. No solamente la cooperativa vende las mieles, sino que ellos también venden en las ferias francas y en el mercado concentrado. Y obviamente la venta de casa en casa, digamos, que es lo que aporta el diario sustento monetario para ellos. Trabajamos en aproximadamente
Con 45 jóvenes también estamos trabajando en esto, estamos desarrollando actividades con ellos, con la idea es precisamente que los jóvenes no abandonen las chacras, porque tuvimos mucho éxodo rural desde el 2000 en adelante, ahora si bien se está volviendo, pero muchos de los jóvenes todavía quieren irse a la ciudad y abandonar las chacras. Tenemos muchas chacras abandonadas, eso es algo muy triste todavía en la provincia, que si bien por un lado es bueno y por otro lado es malo, porque con el abandono también disminuyó bastante el uso de agroquímicos, favorece por un lado a las abejas, pero es muy triste también ver esas chacras abandonadas que durante muchos años, digamos, los abuelos y los padres sostuvieron esas chacras, y bueno, los chicos al no encontrar una alternativa económica un poco más rentable buscan trabajo en la ciudad. Con eso estamos trabajando en 4 localidades, solamente 4 localidades. Y con las comunidades en Biao Guaraní son 4 también, unas en el Soberbio, que queda en la zona de la costa del Uruguay, en San Ignacio, Santa Ana y en Bonpland. Esas serían las localidades donde estamos trabajando. Nosotros como cooperativa, aparte, se ha llevado a capacitar a los productores a diferentes expos a nivel país, y lo que también hemos hecho es traer personas capacitadas, personal que pueda enseñarles a ellos en distintas etapas, digamos, de la producción apícola, entre ellas desde el recupero de cera hasta la producción de apitoxina. Y otra muy importante que fue muy interesante trabajarlo fue el tema del polen en la provincia de Misiones, por el tipo de plantas que tenemos, que es muy variado, la biodiversidad de la provincia de Misiones es muy variada, pero la humedad que tenemos en la provincia no nos permite desarrollar la actividad tan intensiva como pensábamos desarrollar. Desde el punto de vista social, sí, se comparte mucho y buscamos, ¿sí?, en lo posible que estas experiencias sean compartidas, tanto en las escuelas como en las diferentes ferias o eventos que existen. Entonces, cuando nos invitan a esas exposiciones, no vamos nosotros, los referentes de la cooperativa, sino que lo que hacemos es buscar a cada uno de los productores que estén en esa zona, que estén cerca de esa zona, se acerquen a esas ferias y están representando a la cooperativa, pero al mismo tiempo están llevando sus productos para la venta. Esto fue cambiando en el tiempo, ¿sí? Nosotros lo que vimos fue que la participación de la gente o la participación de los productores en este tipo de actividades también desarrolló y colabora mucho en que la gente se vuelva mucho más solidaria. Al principio los hombres, lo cuento como experiencia desde el punto de vista de género, ¿no es cierto? Tanto los hombres eran un poco reacios a la participación de la mujer. Misiones es un poquito interesante esa temática, pero hoy en día sí, ya tenemos una alta participación tanto de las mujeres como de los jóvenes, principalmente de las adolescentes. Bueno, otra de las cosas que estuvimos haciendo también, estuvimos trabajando, hubo una época en que trabajamos y desarrollamos, pero fue como prueba piloto nada más, fue la producción de caracoles. Y bueno, al principio sí hubieron varios que estaban interesados y bueno, ese proyecto después cae. Ahora estamos trabajando con buscar una alternativa más, que sería la producción de porotos, maíz y mandioca también. Son 3 cuestiones que queremos desarrollar con los productores. Uno más también es la producción de plantas melíferas y sería la creación de un vivero forestal exclusivo de plantas melíferas para la producción de miel y de propóleos. Estamos también trabajando con el desarrollo de propóleos en gel. El propóleo en gel, digamos, como una solución también más con respecto a lo que está apareciendo ahora con el tema del coronavirus, es alcohol en gel con propóleos. Y otro desarrollo que sí, ese ya tiene varios años, como 4 años más o menos, que es la producción de hidromiel, donde nos colabora un ingeniero agrónomo de la provincia de Mendoza. Él tiene una bodega allá y bueno, lo que él hizo fue venir acá a la provincia de Misiones, hacer las pruebas de las distintas mieles que tenemos y obviamente trabajar con el agua
principalmente el agua de acá que tenemos del acuífero guaraní, porque tenemos dos tipos de agua, las aguas superficiales y las aguas subterráneas, que son principalmente las aguas del acuífero guaraní. Y bueno, con eso se llevó a la producción de una bebida, un hidromiel muy interesante, que estamos hace más o menos 4 años, ya está en venta en distintos lugares, y eso se trabajó solamente con 3 localidades, de los cuales se trabajaron con 6 productores, ¿sí? O sea, fue tipificar las mieles que tenían, el tipo, si eran más dulces, si eran un poco más fuertes, si eran muy azucaradas, y una vez que hicimos eso, bueno, el enólogo se tomó el trabajo de llevar estas mieles, procesarlas en Mendoza y después las trajo a la provincia. Estamos en eso, tenemos bastantes actividades, principalmente en el área educativa. La idea es apuntar un poco más con el tema de las mujeres y el tema de las comunidades, porque ahora con el tema del coronavirus esto quedó un poco abandonado, no podemos acercarnos hasta ellos, y ellos, si bien continúan con sus ventas, sus pequeñas ventas, digamos, dentro de la localidad, bueno, esto está afectando, esta situación de pandemia está afectando mucho a los productores. Tenemos contacto constante con ellos. Eso también fue una de las cuestiones que cuando hacíamos las capacitaciones, era acercarnos a ellos y poder tener un continuo contacto. Y nos dimos cuenta de que muchos de estos productores tampoco tenían acceso ni a internet, no tenían tampoco computadoras, y mucho menos teléfonos. Así que imagínense el aislamiento en que estaban. Si bien no estamos en otro mundo, pero estamos acá, es como que uno considera, dice, bueno, el acceso a la tecnología es cercano en la ciudad, en el campo todavía eso no sucede. Y mucho más en la provincia de Misiones, donde tenemos como las mesetas, digamos, no es una provincia llana, sino tenemos mesetas, y bueno, hay productores que tienen que caminar 3 o 4 kilómetros a veces para poder tener señal en el teléfono y bueno, comunicarse con nosotros. Son parte de nuestras experiencias. Seguimos luchando, seguimos peleándola entre todos, muchas veces solicitamos colaboraciones principalmente con los municipios para que colaboren con estos productores en acercarles o bueno, buscar las alternativas tanto para el acceso no solamente de la producción apícola, sino también el acceso a las calles o las rutas, digamos, o los caminos. El tema de la luz eléctrica también, o sea, hacemos de todo un poquito, de la parte de buscar todas las alternativas y mejorar las situaciones en que están cada uno de los productores. Bueno, estamos metiéndole pata desde el 2000 más o menos. Esperamos aumentar la cantidad de productores que tenemos, pero decimos que más que 50 productores en la cooperativa no queremos tener, porque preferimos tener calidad y no cantidad, que estos productores estén bien entrenados, que estén bien aprendidos y que, bueno, que se obtenga un producto de buena calidad. En esas estamos, en la provincia. Ingrid, hizo referencia usted recién, mientras estaba desarrollando su alocución, a algo así como un despoblamiento de la provincia, cosa que se repite lamentablemente en todo nuestro país, porque bueno, no se facilita, no se favorece el arraigo con una vida digna, con los recursos que la gente cree que en la ciudad va a conseguir con mayor facilidad. Y lo cierto es que nosotros, siendo uno de los países más extensos del mundo, ocupamos el 8º lugar en extensión del planeta, deberíamos atender el tema de la calidad de vida de todos sus habitantes con caminos, educación, salud. Usted sabe que con su cooperativa es una de las miles y miles de cooperativas que se desarrollan en este contexto productivo y de servicios en la Argentina, a tal punto que entre 25 millones y 30 millones de argentinos los beneficios de ser parte de alguna cooperativa. Y esto se sabe muy poco,
Yo he sido muy amigo de Mario Cafiero, que hace poco nos ha dejado, y él era el presidente del INAES y tanto esfuerzo estaba haciendo como para jerarquizar el trabajo de las mutuales y cooperativas, y él era consciente de que el aporte del movimiento cooperativo es enorme y abarca entre 25 y 30 millones de argentinos, sobre todo con las cooperativas de servicio, de teléfono, de luz y de agua, que recorre la geografía completa de nuestro país. Si quiere desarrollarlo un poquito más, para darle la palabra a los otros compañeros, es que las cooperativas, si bien atienden o arrancan con un objetivo concreto, en este caso suyo, de producir miel, después van atendiendo otras realidades, otras necesidades. Y usted misma lo estaba diciendo, ni hablar del aspecto de capacitación o de, digamos, de igualdad con las mujeres, que eso también es parte de un tema cultural. Cuéntenos qué otras cosas hace aparte de miel, que ya lo dijo, pero si lo puede redondear, le agradezco. Sí, bueno, con el sistema cooperativo, si bien yo no solamente soy presidente de la cooperativa, también estoy trabajando en el Instituto de Vigilancia y Control de Vectores de la provincia. Trabajo principalmente con dengue y leishmaniasis. Mucha de la gente que nosotros trabajamos en campo son paquetes de cooperativas, ¿sí? Y bueno, ahí me doy cuenta que muchos de los chicos estos que vienen a trabajar con nosotros son hijos de productores que abandonaron precisamente la chacra para venirse a la ciudad y trabajar y desarrollar estas actividades. Casi la mayoría de ellos están viviendo en zonas aledañas a la localidad o a la ciudad de Posadas, en todo lo que sería el sistema de villas o de asentamientos. Imagínense, yo estoy trabajando con aproximadamente 100 personas y de ellos deben ser 82, 85, deben ser jóvenes que vinieron del interior de la provincia. Es bastante doloroso este tema. A veces conversamos con ellos y le digo yo, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que ellos quieran volver a trabajar a la chacra? Bueno, si bien ya abandonaron, dejaron su chacra, dejaron las cosas, ellos no quieren volver porque, bueno, la ilusión de la ciudad también para todos. Nos duele mucho a nosotros como cooperativa, como cooperativistas de ver esta situación, y es lo que estamos trabajando a diario y buscamos que las pequeñas productoras y nuevos productores y productoras se queden en su localidad. Otro de los desarrollos que queremos hacer desde la cooperativa también para retener a la población es buscar otras alternativas en la chacra, sea desde la producción de leche y miel, como dice en la Biblia, ¿no? La producción de leche y miel, buscar mejorar las pasturas para los productores, pero esto también implica todo un desarrollo desarrollo de potreros, desarrollo de alambrado, pastura, y bueno, todas esas cuestiones lo tenemos planificado para hacer más o menos en 3 años, y bueno, esto van a ser también núcleos pequeños. Hemos hablado con algunas de las asociaciones productoras de ganadería, digamos, para que nos den una mano con este tema, con la gente del INTA también estamos trabajando, el Ministerio del Agro. Ellos son, digamos, los entes que también colaboran con el desarrollo de estas actividades. Estamos bastante metidos en este tema. Queremos hacer también, otra de las cuestiones que queremos desarrollar son las salas de extracción de miel móviles, porque la que tenemos es una sala fija, digamos. Y bueno, tenemos productores, como tenemos en distintas localidades, tenemos que buscar la manera de desarrollar esto. Pero bueno, esto es parte del proyecto también para 3 años aproximadamente. Bien, ahora le pedimos que por favor nos cuente Enrique Martínez, con quien me une una antigua relación. Enrique Martínez es un economista, un ingeniero, un gran comunicador además. Él ha tenido a su cargo nada más ni nada menos que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Se ocupó de atender y llevar adelante tecnologías amigables, tecnologías para uso popular. Atendías el desarrollo científico-tecnológico de alto nivel para la gran industria, para la industria de escala,
pero también lo hacías para aquellas empresas que necesitaban el apoyo del Estado, de la mano de nada menos que del INTI. En su momento pudimos publicar con ese organismo público este libro, Nuevos Cimientos, allá por el 2011, donde Enrique Martínez junto a su equipo hace un desarrollo de lo que puede llegar a ser un modelo de país industrial, agroindustrial, porque no tenemos que negar nuestra pata agropecuaria, pero él lo hacía con un aporte interesantísimo y lo redactó Enrique Martínez con el equipo del INTI, pero además fue apoyado por otros 70 intelectuales, economistas, sociólogos, que hicieron una suerte de contrapunto, digamos, constructivo, como si fuera un ágora, donde se debatía la mejor manera de llevar adelante este desarrollo industrial propuesto. Hoy, Enrique Martínez es el coordinador del Instituto para la Producción Popular, y yo le voy a pedir para la audiencia que nos desarrolle, digamos, de todo lo que él puede hablarnos, pero en particular que nos desarrolle lo que sería la articulación entre el aparato estatal y el aporte de los movimientos populares. ¿De qué manera eso, que está muy a flor de piel en este momento, puede desarrollarse, pero no de una manera esporádica o accidental o de urgencia, sino como un sistema articulado y potente? Adelante, Enrique, con tu palabra para todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto participar de una reunión de estas características. Bueno, necesitaría hablar del tema que Juan Carlos sugiere, que marca mi gestión pasada, digamos así, la gestión durante la presidencia del INTI e incluso antes, cuando me tocó ser secretario de Pequeña y Mediana Empresa a principios del siglo, y el intento presente del Instituto para la Producción Popular como organización fuera del aparato del Estado, como asociación civil que busca seguir trabajando en la misma línea. A ver si logro ordenar una idea que es muy abarcativa. Efectivamente, el sistema estatal de gestión del conocimiento se relaciona poco y mal con la economía social y solidaria, históricamente. A pesar de que ha existido desde hace muchos años un organismo específico como el INAC, en aquel entonces Instituto Nacional de Acción Cooperativa, que ahora se transformó en INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, ese organismo básicamente se lo pensó como controlador, regulador de la actividad de cooperativas y mutuales, casi como diría algo que hay que cuidar que no se salga de sus carriles, más allá de las iniciativas populares, porque puede afectar la actividad central, que eso es el implícito que yo destaco, que es el capitalismo estándar, digamos. La verdad que para salir de ese esquema hay que buscar momentos históricos y ejemplos muy precisos. Por ejemplo, la gestión trunca que inició Mario Cafiero hace 9 meses, en que algún vínculo menor por mi condición de jubilado tuve con él permanentemente, lo he conocido mucho y querido mucho, y efectivamente es una gestión que si se prolonga puede ser transformadora de la relación del Estado con el movimiento cooperativo, con la economía social, y algunas acciones que se realizaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en el INTI y en el INTA, básicamente. ¿De qué se trata? De alejar
la mirada, ver el conjunto de la actividad productiva de una sociedad y no limitarse a, desde los organismos de ciencia y técnica nacionales, a apoyar a las empresas líderes, a los temas excluyentes del mundo o de la nación, sino básicamente al universo de quienes puedan requerir conocimiento como componente necesario para desarrollar su actividad. Eso es muy fácil de expresar, parece muy laudable, pero necesita, para ser efectivo, ser validado por los propios actores del sistema, que tradicionalmente, como cultura de trabajo, han avanzado en caminos que tienen algunos componentes elitistas, algunos componentes de mimetización con la actividad científico-técnica del mundo central, que no necesariamente son los requerimientos que se dan en un país como la Argentina. Para reseñar esa etapa y hablar de lo que estamos haciendo en este momento y no excederme el tiempo imaginado, en el INTI, la gestión que culminó mi extensa carrera como funcionario público, estuve 9 años como presidente y varios años iniciales se dedicaron a crear conciencia al interior de la institución sobre el valor de transferir conocimiento para hacer un buen pan o hacer un buen embutido o diseñar una instalación frigorífica para pequeños animales y de pequeño tamaño. En cada una de las actividades alimenticias o de otro orden, en actividades que tienen que ver con la indumentaria, con cosas básicas para la vida, el INTI estaba acostumbrado a tener como interlocutores solamente a los ganadores del sistema, las empresas importantes, a las empresas grandes. El resto no solo no era interlocutor porque no se le ocurría ir al INTI, sino que además, en caso de aparecer reclamos, sobre todo al comienzo de la gestión en el 2002, cuando la desocupación y la subocupación eran terribles en el país, recibía rechazo que ocultaba la ignorancia del técnico por resolver el problema o por hacerse cargo de la solución que le estaban requiriendo. Nosotros pudimos hacer, por suerte, muchísimas cosas. Instalamos un concepto durante nuestra gestión y me parece que no lo instalamos como política de ciencia y técnica. La gestión se interrumpió en el 2011, en la segunda presidencia de Cristina Kirchner, la conducción del INTI no creyó que era tan importante como creíamos nosotros atender ese flanco. En la gestión de Mauricio Macri como presidente de la Nación, cada uno de nosotros puede imaginar lo que pasó, el deterioro del INTI fue atroz, y me gratifico en decir, o me gratifica decir, que la actual gestión del INTI ha tomado el guante, ha entendido como necesaria recuperar esa actividad y está pensando y estudiando formas de articular con la economía social, pero a mi juicio eso es una operación que está renaciendo en el INTI, que se ha consolidado en el INTA, porque el IPAF empezó muy tímidamente y no ha dejado de crecer y tiene una dimensión importante y están produciendo cosas interesantes, pero si uno lee los materiales del Ministerio de Ciencia y Técnica o de la política de ciencia y técnica en general, no aparece integralmente la idea de apuntalar a la economía social, no aparece como política permanente, como podríamos decir que un gobierno popular que no hable de justicia social no es respetado. Bueno, aquí un gobierno popular puede tener un ámbito de ciencia y técnica que todavía no se ocupe con intensidad de las áreas sociales y aún así tener éxito y ser considerado prestigioso porque cumple con
las otras facetas necesarias, que es suministrar tecnología para poner un satélite en órbita o construir la red de fibra óptica nacional. Cosas absolutamente imprescindibles, necesarias, que necesitan conocimiento, pero que se corre el riesgo de tener una red de fibra óptica que luego, cuando llegue al campesinado, el campesinado no la puede usar. ¿Qué hicimos nosotros cuando yo me jubilé y dejé el Estado? Al poco tiempo apareció la inquietud de que, jubilado y todo, yo y algunos de mis compañeros que siguieron el mismo camino éramos demasiado jóvenes para suponer que nos podíamos dedicar a pasear con los nietos. Muy bien. Cosa absolutamente gratificante, pero que implica una ruptura traumática con todo un año, con toda una vida de trabajo. Y en consecuencia creímos que podíamos seguir con la colaboración para generar trabajo en la base social, buscando apuntalar los esfuerzos de organizaciones sociales. Ese fue el reflejo inicial. Nosotros creamos la Asociación Civil y el Instituto para la Producción Popular en términos absolutamente simultáneos, buscando con quién integrarnos política y socialmente, y elegimos el Movimiento Evita porque creímos que era el espacio con más volumen de representados y con más trabajo territorial que podía recibir nuestra colaboración en gestión. Y allí apareció el primer hecho traumático que nos llevó varios años interpretar, que es que, dicho de manera muy simplificada, uno desde el ámbito del Poder Ejecutivo, como sucedió cuando yo fui presidente del INTI, puede aparecer solo, con 3 o 4 asesores, con una idea fuerte, montarse en una estructura de 2.000 personas y terminar después de 9 años convenciendo a una parte importante de esas 2.000 personas que había que hacer lo que uno sostuvo y hacerlo. Pero desde fuera del Estado eso no es posible. Desde fuera del Estado no hay posibilidad de avanzar masivamente con los actores sociales si es que los actores sociales tienen prioridades distintas de las que quienes fuimos a vincularnos con ellos tenemos. Y creemos que los movimientos sociales todavía están desarrollando un camino complejo que les permita articular la necesidad de, ¿cómo diría?, las organizaciones productivas para ganarse la vida, como lo ha descrito Ingrid con maravillosa precisión, y le pido a quienes organizan esta reunión que por favor me transmitan el contacto de Ingrid porque quiero seguir vinculado con ese grupo, y simultáneamente desarrollar la presencia política y el poder, la capacidad de interpelar al poder necesaria para que cada vez más se atiendan los reclamos. Me parece que las organizaciones sociales a veces eligen el primer camino, en el caso de la cooperativa de Ingrid y tantos centenares y miles de cooperativas, como dice Juan Carlos, que están dispersas por la Argentina, y las más notorias, las que tienen más interlocución con el poder, optan por la acumulación de poder político, digamos. Les preocupa más, y seguramente tendrán sus razones, conseguir un espacio en un consejo deliberante o en una intendencia o en una diputación o en un ministerio y desde allí ejecutar cosas más que desarrollar proyectos productivos en la base social. Yo no creo fácil hacer las dos cosas, simplemente digo que suceden las dos cosas y por ahora hay una diferencia de miradas donde organizaciones como la nuestra, como el IPP, el Instituto para la Producción Popular, queda entrampada porque si peleamos por ayudar a las organizaciones sociales a que acumulen poder político y desperdiciamos saberes que hemos acumulado a lo largo de décadas y que nos gustaría volcar y que lo volcábamos cuando estábamos en el Poder Ejecutivo. Y si nos concentramos en
la asistencia técnica, tenemos que encontrar a quién asistir técnicamente y para qué. Y eso inexorablemente nos lleva a vincularnos con ámbitos institucionales que muchas veces no tienen suficiente conciencia de la importancia de la gestión productiva, de la organización tecnológica, de la transferencia de tecnología entre sectores y de ese modo hemos transcurrido varios años tratando de ordenar nuestro rol. Queremos ser lo más útiles posibles y vemos que estamos en una disyuntiva crítica que hace que, por un lado, hemos sido capaces de definir un concepto teórico que nos gustaría que se dé en la Argentina, la democracia económica, la producción popular. Escribimos un libro que se llama Ocupémonos, que se publicó en el 2017 y que en este momento está disponible en PDF de manera virtual en nuestra hoja web para quien lo quiera leer, y es un libro que pasa el tiempo y el paso del tiempo no lo desgasta, es válido para confrontar un estado transformador con un estado de bienestar, pero en última instancia es un reclamo a las instituciones de qué debiera suceder desde el ámbito institucional y desde la acumulación de subjetividad popular a partir de un cambio de actitud de todos los que se dedican a la política. Pero no termina de definir un rol práctico para el IPP. Y en ese sentido hemos hecho experiencias desde desarrollar un secadero solar de pequeña escala o un equipo para reducción del contenido de arsénico en agua en pequeña escala o proclamar la posibilidad de que se disemine la energía renovable o construir una organización que se preocupa por distribuir alimentos con un costo de logística y de distribución de mínimo magnitud para reducir claramente el costo de intermediación y beneficiar a los productores y a los consumidores, cosa que después de algún fracaso inicial hemos logrado, es exitoso, está presente y necesita otra vez la conciencia de las organizaciones sociales a las cuales queremos involucrar para que eso suceda. Es decir, han pasado, y esto resume mi mirada, 7 años desde que dejamos la vida pública, en realidad 9 años desde que dejamos la vida pública y 7 años desde que comenzamos a organizarnos en esta actividad. Estamos empezando, después de estos 7 años, a separar los fracasos de los éxitos. Hemos conseguido varias cosas, entendemos cómo vincularnos con los ámbitos de la economía social y solidaria de manera más fructífera, porque no nos interesa solamente de manera solidaria o vocacional, queremos que la gente tenga éxito, y una vez más estamos intentando implementar de otra manera las cosas, desde fuera del Estado, con aumento de la capacidad de interpelación al Estado, pero no para acumular poder político como algunas organizaciones piensan que hay que recorrer, sino para acumular la capacidad de reclamar con más legitimidad, con más transparencia y con mejor comunicación las cosas que se necesitan en la base social para poder producir y vivir con dignidad. Una de las cosas, y con esto cierro esta intervención, en que no queremos incursionar es en ayudar a compañeros que hoy estén en los márgenes de la economía a introducirse en el sistema económico en condiciones de inferioridad. Nosotros creemos que empujar hacia adentro para conseguir que la gente tenga un trabajo subordinado y postergado es un esfuerzo que no solo no vale para nosotros, sino que no vale para el introducido, para aquel interlocutor que recorra ese camino. Y por supuesto, entonces eso plantea un desafío múltiple. ¿Cómo conseguir generar espacios de trabajo y que ese trabajo se traduzca en bienes y esos bienes lleguen a quienes lo necesitan, pero de una manera virtuosa, donde nadie se apropie del valor agregado por otro y quien intervenga en esa cadena de producción tenga derecho a acceder a una vida digna? Bueno, eso tampoco está planteado como esquema
categórico en una política pública. Nosotros somos testigos de que la política pública recorre caminos asistencialistas con mucha frecuencia y es un desafío permanente que lo recorremos con numerosos documentos que producimos permanentemente y que están disponibles en nuestra hoja web produccionpopular.org.ar. Escucho, Juan Carlos. Enrique, yo creo que lo que estás planteando me dispara una idea que Mario Cafiero estaba desarrollando, que es la constitución de consejos económicos sociales, que le generen estabilidad y articulación institucional estable y permanente entre lo que es la fuerza del trabajo, la fuerza de la producción, las organizaciones sociales, pero que entiendo que la sociedad argentina ya tiene la madurez suficiente como para instaurar espacios de cogestión entre el gobierno, el Estado, que es su estructura estable, y las fuerzas de la producción, las fuerzas de los movimientos sociales. Me parece que debemos insistir en no atender solamente la urgencia, no atender solamente la demanda, la crítica, a veces digamos que nace de espacios de dolor y de angustia, ¿no es cierto?, que atienden estos movimientos sociales, y podríamos insistir en la necesidad de este tipo de estructuras. Si podés desarrollar de qué manera tu organización y las organizaciones hermanas permanente con el Estado. Bueno, efectivamente el INAES ha creado una figura que es la Mesa de Asociatividad Local, que se ha desarrollado ya en decenas de municipios y que comienza por lo más elemental, que es agrupar todo entidad presente en el lugar que tenga alguna vocación colectiva, desde un club a una sociedad de fomento, una cooperativa, una mutual, el municipio mismo y así sucesivamente, sindicatos, se los convoca a una mesa de asociatividad. A mí me parece que es el paso inicial para conseguir una masa crítica de vocación comunitaria. El punto allí es cómo lograr transformar parte de esas organizaciones para que su rol no sea reproducir el sistema que produjo la exclusión. Vale decir, no se trata solamente de juntar con buena voluntad a los participantes de un sistema injusto. Por supuesto, no digo que todos generan el sistema injusto, sino que algunos lo generan y otros reclaman por el sistema. Pero de lo que se trata es de encontrar formas de superarlo. Y allí creemos que hay entidades muy fuertes dentro de las que el INAES puede promover, como las mutuales, que son ámbitos de ayuda mutua sumamente interesantes, que tienen vigencia en la legislación argentina desde hace décadas y que están sensiblemente desaprovechados. Nosotros como IPP hemos ayudado a promover ya en estos meses desde que comenzó la pandemia en la Argentina, un par de mutuales que se han podido inscribir, una en Santa Fe y otra en Puerto Madryn, y hay algunas más que están con vocación de inscribirse, simplemente de compañeros que nos consultaron y los estimulamos a que avancen, y nos parece que es la forma de que todos aquellos que no están protegidos por un sindicato, porque son empleados públicos o porque son empleados privados estables, que son, se demuestra a través de los subsidios que el Estado tiene que otorgar, más de la mitad de la población económicamente activa, los que están como trabajadores independientes, que no tienen esa protección comunitaria, tendrían un primer lugar de agrupamiento dentro de la mutual y a su vez dentro de estos espacios de asociativismo, de desarrollo regional y local, que el INAES promueve. Es un trabajo arduo, un trabajo lento, pero que
pero yo coincido que ese es el camino, mirar desde una concepción colectiva de nuevo cuño, no solamente crecer en la estructura política heredada, porque no se trata de cambiar los nombres de la estructura, sino de cambiar la estructura misma. Bien, muchísimas gracias, Enrique. Como dice la canción que hace de introducción a este foro, hay que cambiar la hierba que el mate ya se ha lavado. Algunos le ponen churrito, algunos le ponen cascarita de naranja o de limón para cambiar el gusto, pero lo que pasa es que el mate ya se lavó y tenemos que cambiar la hierba. Yo creo que estas entidades de las cuales vos hablás, participando de una manera estable y mancomunada, seguramente van a poder armar un mate más rico para el colectivo. Así que, bien, muchas gracias, Enrique. Después esperamos que nos hagas un cierre al final. Desde ya, muchas gracias y encantados de que hayas participado, que estés participando de este 7º foro de la economía social y solidaria. Gracias. Bien, Marcela País Andrade es investigadora del CONICET y bueno, tenemos la alegría de contarla entre los que participan de este encuentro. Ahora nos va a hacer una reflexión sobre de qué manera, digo yo, si te parece, Marcela, de qué manera las mujeres participan de este espacio de la economía social y solidaria, de qué forma la economía social y solidaria incide en el fortalecimiento de ellas mismas. Y bueno, te ha precedido Ingrid Steinhorst, que claramente hablaba de la importancia del trabajo cooperativo y de cómo se jerarquizaba la tarea de la mano de las mujeres. Me parece que te ha dado pie como para que vos también puedas lucirte, porque sabemos que conoces mucho de esto, para todos nosotros. Adelante, Marcela, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí ya empiezo a introducirme un poco con el lenguaje. Bueno, en primer término quiero agradecerte, Juan Carlos, a vos, a Mateo, a Fede, a Ana, que están ahí siempre generando cosas interesantes, y estos encuentros que siempre son tan ricos y me hacen conocer gente tan interesante, ¿no? Porque tanto Ingrid como Enrique, la verdad, me han introducido un montón de cosas para poder charlar, y en principio voy a decir desde dónde voy a hablar. Yo me dedico hace muchos años a analizar desde un enfoque socioantropológico, como bien dijo Juan Carlos. Soy investigadora de CONICET, estudié sociología y tengo un doctorado en antropología, con lo cual mi mirada es muy socioantropológica, es decir, muy etnográfica, estoy muy en el territorio tratando de pensar estas cuestiones, y me especializo en el análisis de las políticas públicas, específicamente las políticas culturales públicas, transversalizadas por la perspectiva de géneros con eses, y les adelanto el final del cuento, podríamos pensar también con una mirada transfeminista, diversa, disidente e interseccional, ¿no? Ya vamos a pensar un poco en eso. Pero sí quiero poner en diálogo un poco las preguntas que vos o a los ejes en los que vos me inducís, Juan Carlos, un poco poner en diálogo algunas cuestiones con los que fueron hablando los compañeros, que me parece como interesante para pensar en qué momento aparecen como interlocutoras válidas. Hablaba Enrique en un momento de estos interlocutores válidos. ¿Cuándo aparecen las mujeres como interlocutoras válidas en las políticas públicas y en la economía solidaria o la economía popular, ¿no? Y en esto quiero como pensar tres cosas que me fui anotando mientras les escuchaba hablar. Por un lado, me parece interesante como poner a dialogar tres ejes que para mí son claves en esta charla de hoy, que por un lado es la idea de la gestión
comunitaria y territorial, que yo la voy a pensar desde el espacio de la cultura, pero creo que se podría aplicar muy bien a lo que hablaban tanto Ingrid como Enrique. Por otro lado, ¿qué es esto de la perspectiva de géneros? Y también pensar lo público de la cultura, ¿no? Que hay algo que también Enrique hablaba de esta cultura del trabajo, ¿no? Bueno, cómo se va construyendo de alguna manera esta práctica cotidiana en el hacer y en el ser de todos los días de las personas, se van transformando signos y símbolos que van implicando una práctica repetitiva que genera cultura, en este punto una cultura solidaria, una cultura en la economía, una cultura en el trabajo. Y cómo aparecen las mujeres, como decía Ingrid, en estas ideas de producir y de productora. Y me parecía súper pertinente hacer muy brevemente, porque sé que tengo muy poco tiempo, pero muy brevemente cuando aparece la mujer como una interlocutora válida en las políticas públicas, ¿no? Y como un título podríamos pensar la década de los 70, lo que se llamó el diseño de la mujer, empieza a aparecer en la política pública internacional, que va a generar acción en todo lo que tiene que ver con, no solo con lo político partidario, sino con lo político del trabajo, con lo político de la economía, con lo político de la solidaridad, con lo político de la educación, etc., con lo político de lo emotivo, ¿no? De lo emocional, que también de las emociones, de las sensaciones, que está muy en juego en las organizaciones sociales de mujeres, como ya les voy a traer ahora en breve. Entonces, por un lado, esa década del 70 que sí empieza a poner a estas mujeres, sobre todo de perspectivas más, desde un feminismo más liberal, pero empieza a pensar a la mujer como un problema público. Y esta mujer como un problema público empieza a aparecer como la mujer pobre, y como la mujer pobre de los países del subdesarrollo, ¿no? Y acá empezamos un poco a pensar en esta idea de la mujer en el trabajo, ¿no? La mujer en la organización social y en el territorio haciendo acción política. La década del 90 empieza a traer así políticas más focalizadas, políticas públicas más focalizadas, donde la mujer para el Estado empieza a ser visibilizada, y lo pongo en términos generales, como un problema, la mujer pobre, con muchos hijos, con muchos hijes, diríamos ahora, donde el Estado tiene que dar algún tipo de respuestas. Y empiezan a aparecer muchas de estas políticas de focalización o políticas asistencialistas que ya aquí todos debemos conocer. Ya para los 80, para principios del 2000, empieza a aparecer, sobre todo, y acá sí voy a entrar en la Argentina, empieza a aparecer un contexto de una economía quebrada, de una política, la participación política en cuestión, estoy hablando de la crisis del 2001, donde empiezan a aparecer en el terreno, en el territorio de lo político, de lo cotidiano, lo que conocimos como el movimiento piquetero. Y el movimiento piquetero trajo a la mujer. Y trajo a la mujer en una visibilización de la potencia de la organización que la mujer tenía. ¿Por qué? Es el varón, y pensándolo en una perspectiva de género, va a ser el varón el que se va a quedar sin trabajo, porque los varones eran los que más tenían trabajo, formal, ¿no? Formalizado, etcétera, etcétera. El varón va a ser corrido de este mercado del trabajo, en muchos casos va a sufrir depresiones, alcoholismo, sobre todo en los territorios y en los barrios más vulnerables. Esto tiene que ver con la propia construcción de la masculinidad, y va a aparecer la mujer en esta potencia de construir solidariamente y comunitariamente roperos, comedores, tejidos. Pensaba en Ingrid cuando hablaba de la apicultura, ¿no? Del trabajo en la tierra. Son las mujeres que van a empezar a visibilizarse con todo ese saber que ya estaba. O sea, que ya estaba la organización de la casa. Digo, cuando uno habla de la economía solidaria, y las mujeres muchas veces dicen, yo no sé hacer nada, no sé organizar, y uno dice, bueno, contame cómo organizás el dinero en el cotidiano de tu casa, ¿no? Y es fantástico lo que hacen. La organización del tiempo, del exigen, la comida, organizar esa olla con 20 pesos, digo, etcétera, etcétera. Empieza a aparecer todo esto en la crisis del 2001, y empieza a aparecer la mujer como una interlocutora válida en la política, en la voz de la política partidaria. Si se quiere, van a aparecer muchos movimientos piqueteros donde las mujeres, muchas veces escondidas de sus varones,
pero van a aparecer siendo voz muchas veces de un montón de reclamos. Se las va a empezar a ver con las cacerolas, no solo las mujeres más pobres y vulnerables, van a aparecer también en los movimientos de clase media, mujeres que van a tocar las ollas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero empieza a aparecer ahí un movimiento de mujeres que empieza a verse involucrada en la acción y en la voz pública de lo político. Para el 2006 empieza a aparecer, y digo el 2006 porque es una de las primeras leyes que empiezan a tomar a las mujeres en el sentido de lo sexual como interlocutoras de la política. Empieza a aparecer una de esas leyes que todos conocemos, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Empiezan a aparecer ya vestigios de discusiones que ya venían siendo tomadas en las políticas públicas en torno a los géneros. Empiezan a aparecer con más potencia hacia el 2009 una reformulación en la Ley de Violencia, empieza a aparecer al 2010 y el 2012 la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, etcétera, etcétera, ¿no? Empiezan a aparecer un conjunto de leyes en este periodo de los 12 años del kirchnerismo, del que hablaba Enrique también. Empiezan a aparecer no solo las mujeres, sino las sexualidades con voz propia y en la política pública. Y esto también afecta a la organización de las economías, porque empiezan a aparecer temas en las economías alternativas que no aparecían y que no aparecen en las economías hegemónicas, como por ejemplo el cuidado higiénico de la mujer, y lo que implica que las mujeres no tengan acceso al cuidado higiénico, sobre todo en los sectores más vulnerables, que las deja, por ejemplo, cuando las mujeres tienen su pérdida mensual, las deja fuera de muchas actividades sociales. Digo, lo que nosotras y nosotros y nosotras pensamos que es común tener el dinero para una toallita, en muchos barrios populares eso no está. Y eso empieza a ser parte de la agenda de las economías solidarias con perspectiva de género. Empiezan a aparecer organizaciones de economía feministas y empiezan a aparecer temáticas en las agendas económicas que no aparecían antes. Y empiezan a aparecer temáticas en las agendas económicas de las mujeres de los sectores más vulnerables y sobre todo en las economías que conocemos, entre comillas, como las economías populares, temáticas que implican a la mujer donde antes no estaban implicadas. Y esto es, para mi gusto, bien interesante, porque empiezan a aparecer algo de lo que un poco ahí Enrique e Ingrid también traían, que son estas temáticas que hay en las agendas, que muchas veces pueden venir desde las agendas institucionales como temas problemas, pero muchas veces también toman relevancia porque vienen de las agendas públicas como problemáticas, ¿no? A veces esas agendas coinciden y a veces no, y a veces una expresión a las otras. Y en este sentido, como una segunda parte, para irme acercando al cierre, quería traer algo de lo que también han hablado los dos, que es la idea de la organización social. Y en este sentido sí a mí me parece muy interesante retomar no solo desde lo que ejemplificó Ingrid como una organización territorial concreta, digo, que trajo, sino un poco lo que teorizaba ahí Enrique, cómo estas organizaciones sociales también empiezan a aparecer en este periodo que brevemente reseñé, y en muchos casos empiezan a generar agenda institucional, ¿no? Empiezan a demandar estos movimientos sociales, empiezan a demandar temáticas que antes no estaban. Y yo esto lo veo permanentemente en el campo cotidiano de lo cultural, en la cultura y sobre todo en la cultura pública, que es lo que yo trabajo, y brevemente voy a traer ejemplos de esto. Hacia el 2015, todos tendrán en la cabeza la primera marcha del Ni Una Menos, que pone en agenda pública, y que lo hace agenda institucional, la violencia contra las mujeres. Digo, ha sido una de las primeras, el Ni Una Menos, que no solo replicó en todas las distintas ciudades de nuestro país, sino también a nivel regional y a nivel internacional, sumándose a otros movimientos como el Me Too, etcétera, estos que ya más o menos conocemos. Luego del 2015, empieza el 2018, que conocemos como esa ola verde, que es estas organizaciones sociales, estos movimientos feministas que empiezan a ocupar las calles con más tensión para sostener lo que se conoció como los Martes Verdes, que fue la discusión en el Parlamento argentino de la ley
de interrupción voluntaria del embarazo, que empieza a tocar. Ingrid traía hoy en esto que decía de la región de Misiones, como estas resistencias de incorporar a la mujer, ¿no? En un montón de campos culturales donde el sexismo y el machismo está instaurado, pero no es solo eso, sino que también está instaurado y está transversalizado por las cuestiones que nos mueven y nuestras formaciones religiosas, nuestras formaciones más sensibles, ¿no? Nuestras formaciones políticas, de organización familiar, que empieza a tensionar todo eso y empieza a generarse realmente un debate en la sociedad argentina que traen los movimientos feministas, que tiene que ver no solo con la incorporación de una ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo, sino nuestras propias sexualidades y formaciones en las sexualidades más íntegras, ¿no? El cuerpo empieza a aparecer ahí también como campo de disputa. Y paradójicamente, la discusión de esta ley es permitida en un gobierno que fue el gobierno de Mauricio Macri, que podríamos decir que es el más conservador de los últimos años, por llamarlo de alguna manera, donde era casi impensable que esa ley llegara al Parlamento. Sin embargo, llegó al Parlamento, paradójicamente, con la invisibilización y con el vaciamiento de un montón de dinero en políticas públicas que tenían que ver con las sexualidades. Es decir, mientras que en el espacio público los movimientos feministas ponían estos temas en agenda pública, la agenda institucional a través de un gobierno nacional la invisibilizaba. Fíjense qué paradoja. Sin embargo, esa invisibilización de muchos de los movimientos feministas que se desarrollaban a través del arte y a través de la cultura, que es lo que es donde yo tengo el ojo, quedaron en estos márgenes del Estado, casi invisibilizados, pero no por eso inactivos. Y esa invisibilización, de alguna manera, le dio una potencia de construir redes territoriales, de construir organización social, de construir movimiento, de construir solidaridad, que hizo que cuando la gestión del gobierno cambiara, viniera con muchísima más visibilidad y potencia. Y esto es súper interesante para pensarlo, porque en esto, Enrique, que vos traías, en un momento que traías este pensar de la función de la organización social, ¿no? Cómo en algunos momentos acumulan poder para llegar al Estado, o si de alguna manera lo disputan. No sé, estoy pensando en distintos autores como Sousa Santos, o en la marginalidad del Estado también hace que las organizaciones sociales disputen poder, que lo transformen, y creo que ese vínculo que se tiene con el Estado es más que interesante y es más que potente. Creo que el ejemplo que Ingrid trajo de su cooperativa y de las mujeres que van ingresando a la producción apícola lo demuestra. Y también traigo como para ir cerrando ya, porque no sé cómo estoy del tiempo, que en esto de cómo empezar a dar visibilidad y cómo empezar a darle participación a las mujeres en espacios donde antes no estaban visibilizadas, como lo nombraba Ingrid, por ejemplo, y que aparecen entonces con un saber, ¿no?, muy específico y muy particular. Hay también no solo un saber del hacer, sino que también las mujeres traen un saber político, y que me parece que ese saber político hay que poderle darle voz, que es ese saber político que construye poder diferente, un poder que es distinto al poder hegemónico al cual estamos acostumbradas y acostumbrados, pero que sí son distintas maneras de construir redes y relaciones de poder, ¿no? Sí, yo creo que hay una larga lucha de la mujer por simplemente tomar lo que es de ella, porque digamos como persona humana se merece, tiene el derecho a compartir bienes, servicios y el aprovechamiento de recursos que están ahí y no tienen por qué estar digamos segmentados por una cuestión de sexualidades. Y yo creo que la Argentina ha dado pruebas de un recorrido interesante
y me remito a la ley de cupos en la política, que arrancó con el 33% y hoy está discutiendo el 50%. Me parece que también la ley de matrimonio igualitario ha sido un gran avance y es un modelo a nivel mundial y latinoamericano. Y últimamente, hace pocas semanas, se ha dado el cupo del 1% para los empleos estatales para las personas trans, que también es una prueba de alta cultura política y de integración social que está dando el pueblo argentino, pero no se me escapa que hay otros segmentos de la comunidad que, bueno, a veces no ven bien esto y tienen conductas, digamos, por decirlo suavemente, retrógradas o retardatarias. Y es cierto también que en el periodo anterior se echó a la mano la política del como sí. Se presentaban leyes como para tratar, pero habiendo vaciado estructuras de financiamiento, y eso también generaba esquizofrenia social, que después fue rápidamente resuelta cuando hubo un cambio de gestión. Bien, tomado esto, y si estás de acuerdo con que el recorrido es por desventuroso y positivo, te pediría que le des un cierre tomando estos elementos tuyos y que recién te he dicho, y después pasamos al participante. Adelante. Sí, yo creo, Juan Carlos, con lo que estás diciendo, y para cerrar y brevemente, creo que nos queda en este caminar político en relación a las sexualidades y a los cuerpos, nos queda un desafío importante, que es cómo incorporar esa S de la perspectiva de géneros, que no son solo las mujeres y los varones, sino que son justamente las identidades trans, las identidades diversas y disidentes, que como bien vos decías, recién ahora se aprobó un cupo del 1% para las identidades trans, pero nos queda un montón, y cómo incorporar también a estas colectivas que también vienen haciendo voz política y también vienen transformando las relaciones, no solo sociales, sino también trayendo agenda, cuestiones a debatir económicas que son más que interesantes, ¿no? Por ejemplo, la ley de identidad de género, como vos bien dijiste, está hace ya casi una década, pero sin embargo no todas las identidades trans acceden a trabajos en iguales condiciones y de igual manera, acceden a sus bienes básicos, vivienda, salud, etcétera, etcétera. Son ciertas dificultades que siguen quedando, y el gran desafío ahora es pensar estas políticas públicas de modos más interseccionales, ¿no? Que quieren decir justamente poder relacionar estos géneros con estas gamas de géneros, con también las diferencias religiosas, culturales, territoriales y de edad, que muy bien trae bien Ingrid contado a partir de su caso, ¿no? De los jóvenes y estas dificultades. Bueno, luego en todo caso, seguramente, así como has tomado palabras de Enrique, ahora seguramente podrás echar mano a lo que puede llegar a contar César Baldoni, que es nuestro próximo participante a la hora del cierre. Desde ya, muchas gracias, Marcela, País Andrade. César Baldoni, hombre de la radio, del diseño gráfico, en fin, echa mano a todos los recursos posibles como para que esto que nosotros entendemos que es la argamasa que une las comunidades, que hace trama social, que es la palabra, la comunicación. Él viene trabajándolo desde muy joven, y ahora lo está haciendo en un organismo público, casualmente el INTA. Recién escuchamos la palabra de Enrique Martínez, que ha sido presidente del INTI, y ahora le vamos a dar la palabra a César Baldoni, que trabaja en el INTA. Con él y con otros compañeros como Martín Segura y tantos otros, hemos desarrollado una línea de trabajo muy intensa con
SICUS, a tal punto que hemos desarrollado una colección que se llama Historias de Vida, que arrancó con César Baldoni, con un libro que era El Diario del Chelo, lo recuerdo, y luego, junto con El Diario del Chelo, salieron otros como Lilena la Carmencina, Anita desde las Ligas Agrarias, Don Chicho de Corrientes, en fin, y para nosotros es una alegría, César, que nos cuentes y que nos digas de qué manera participa la comunicación, y cuando decimos la comunicación es, como cité recién, la radio, pero también las páginas web, también la folletería, las revistas, todo ese universo que hace que desde la palabra se pueda construir tramas, se pueda construir comunidad. Bien, contanos qué estás haciendo en estos momentos vos en el INTA. Adelante, César, querido. Coco, querido, bueno, gracias por la presentación y también de compartir el panel. ¿Cómo es que podemos aportar después de los antecesores y las antecesoras que han sido muy ricos? Bueno, sobre todo con el Gio Martínez, que es alguien a quien seguimos casi como un profe muchas veces para poder hacer cosas en territorio. Como bien decías, soy trabajador del INTA, pero bueno, que también mucho tuvo que ver SICUS con eso, pero también trabajando en medios comunitarios, en Mestiza, que de hecho SICUS fue parte de la inauguración de la radio, y también en la comunicación sindical y con organizaciones sociales en todo el territorio. Lo que un poco quiero contar por ahí, volviendo como arrancó Ingrid, yo vengo de una experiencia de muchos años en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, y de golpe había que hacer comunicación en el interior de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en una zona productiva, una zona núcleo, donde quizás el INTA que mencionaba Enrique Martínez no ha llegado a esta zona, de donde los que ahí tenemos una mirada sobre de promover la agricultura familiar, la agroecología, el desarrollo local. Si bien está presente, es marginal, porque justamente el sector en el que estamos demanda otras cosas. O sea, es muy fuerte el sector productivo que genera commodities y que exporta casi de una manera minera granos, pero así que exporta nutrientes hacia China, pero que también al mismo tiempo es tan importante para cuando esa renta es capturada por el Estado y redistribuida para el desarrollo. Aquí está presente, o sea, encontrás cara a cara en los bares, en las reuniones, en los consejos locales, en las mesas o gobernando los municipios. Entonces es un desafío distinto a trabajar en el Gran Buenos Aires, donde está un poco más mediado eso y donde hay una mayor presencia de otros actores. Era poder contarles a la gente que después vea un poquito cómo uno piensa esta zona, digamos. Electoralmente es la segunda y cuarta sesión electoral de la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque es una zona donde históricamente ha estado presente gobiernos de tinte del radicalismo, pero un radicalismo también más vinculado a sectores conservadores, y eso da una pauta de cómo es la idiosincrasia y las formas de comunicarse y de vincularse de esta región, que si bien podríamos extenderla hacia la costa del Paraná, básicamente hablamos de un perímetro entre la ruta 5, si queremos, ruta 215, hasta el límite con Santa Fe, ruta 188, y podemos tener hasta Villegas, ¿no? Hay como una gran zona agrícola importante, agrícola ganadera, pero de producción muy extensiva, ¿no? Que genera grandes riquezas, y pues se denomina la zona núcleo productiva del país, junto con el sur de Santa Fe y sur de Córdoba, que obviamente tiene características muy distintas a las que puede tener la zona del NOA y el NEA, y el vínculo con productores. Es una zona que estuvo caracterizada, podríamos hablar, a partir de los mediados del siglo pasado, donde se establecieron colonias agrícolas. Eso había transformado muchísimo la sociología rural, con estas unidades productivas de 170 hectáreas, donde llegaron los colonos, para quien no lo conoce, en la época del peronismo, las grandes estancias improductivas, porque estaban sin producción, fueron compradas por el Estado y vendidas a precios accesibles para que se establezcan colonias que se podían pagar con
en varios años, pero generalmente con una buena cosecha se cubría eso. Pero fue pasando no solo el cambio de modelo productivo, sino algo que pasa en estas zonas, que es la división de la tierra con las generaciones posteriores, y la unidad productiva de 150, 170 hectáreas se transforma en unidades de 30, 40, 20 hectáreas, hasta 15 hectáreas, y con la extensión del modelo agrícola, que hay que reconocerlo, que este modelo agrícola, que si bien uno en confianza se lo critica, todo, hoy es la base económica de una economía primarizada, ha logrado que ese dueño de la tierra, ya estamos hablando de estas zonas rojas, Junín, que hay muchísimos dueños de tierra de pocas hectáreas, lo ven como una actividad de renta. Si hace una analogía, cuando alguien decía Clarín se defiende como medio de comunicación, hasta como partido político, podríamos decir que acá hay muchos productores o dueños de tierra que actúan como rentistas y se defienden como productores. Y es una realidad en la cual el actor económicamente más fuerte son los pools de siembra, o los contratistas, que son los que administran esas grandes hectáreas, que son empresas hipertecnificadas, y cuando hablo de hipertecnificadas, que están en la punta de la tecnología a nivel mundial. Muchas veces, de hecho, el rol del Estado acá y del INTA con estos sectores termina siendo de acompañamiento y de seguimiento, y no de vanguardia, como sí en otros actores de la economía. Es un poco para ubicarnos y pensar que esta población rural ha decaído, que se ha mudado a las ciudades. Hay ciudades entre 10.000 y 50.000 habitantes, y Junín y Pergamino como las dos grandes ciudades de la zona con alrededor de 100.000 habitantes, pero muy vinculadas tanto a Rosario como a Buenos Aires, con lo cual la cuestión de la identidad de la provincia de Buenos Aires, que ya es un tema histórico en crisis, que siempre fue un tema de discusión, en esta está mucho más. ¿Cuál es la identidad nuestra en lo cultural? Es mucho más compleja cuando el ida y vuelta a Buenos Aires está tan presente, y lo que podemos pensar de industrias culturales o incluso valor agregado que genera empleo es muy débil. De hecho, la agroindustria es casi inexistente en esta zona. Generalmente lo que más hay son servicios. El caso de Junín, digo, para que entiendan un poquito, es particular, es la única ciudad donde el agro directo representa el 15% de sus ingresos, pero si no estamos hablando, más del 50% de todas las ciudades cabeceras están relacionadas con la actividad primaria. Con lo cual la generación de mano de obra es muy escasa, no hay industrias, y si bien en un momento hubo un crecimiento poblacional, es muy leve, podríamos hablar de que hace 20 años que está estancado, con lo cual la migración campo-ciudad habría que analizarlo un poco más, pero por lo que tenemos entendido y vamos viendo, va de los pequeños pueblos a las ciudades cabeceras a los conurbanos, porque aquí al no haber corredores industriales no se genera ese valor agregado que da mano de obra, y la desaparición, que esto, bueno, Martín plantea muchas veces, pero bueno, imagínense acá en una zona tambera, tenemos la fábrica en Junín, por ejemplo, la Argenlac, que fue una fábrica local que hoy va a ser sede de la universidad para la carrera de Ingeniería de Alimentos, que está muy bueno, pero la poca leche que se produce aquí, en pocos tambos, viaja hasta el conurbano y vuelve el mismo camión hacia aquí. Con lo cual, bueno, estamos en una situación compleja para pensar estas cuestiones. Creo que discutir el modelo de desarrollo de acumulación y distribución es importante, y muchas veces, ahora me metí un poco más en la comunicación, pero bueno, ese es el escenario en el cual trabajamos en la organización, trabajamos en el sindicato y también trabajamos en el Estado. Los que vivimos por ahí asumar esto una mirada que trataba de tomar ese rol de transformar internamente también a los técnicos y profesionales en una mirada del desarrollo local, de la economía social, y que también se dio truncada en los últimos 4 años, y que si bien en nuestra zona venía un poco más lenta que en otros lugares del país, como el conurbano o el INTA del norte, del NEA, que tuvo un desarrollo más importante. En términos de comunicación, hay que pensar que, como pasa en todos lados, me parece, pero acá lo vivimos, la agenda es marcada básicamente por los medios nacionales, la cabeza de la gente está pensada hacia los medios nacionales,
y hay algunos medios locales, principalmente de las ciudades importantes, que siguen la agenda de los gobiernos locales a través de la pauta, y sí lo que ha pasado es una precarización muy fuerte del oficio del trabajador en comunicación, con lo cual exigir profesionalidad, digo, profesionalidad en el sentido de que el periodista pueda elegir su nota, pueda investigar, pueda publicar, pueda sentarse frente al editor de un diario, es muy complejo. Es muy complejo porque muchas veces los colegas tienen que producir 4 o 5 notas diarias, pues siempre es copiar y pegar comunicados de prensa o gacetillas que generan otras instituciones, empresas, organismos, y tienen poco margen de trabajo, sumado a la presión para sostener su empleo en régimen de monotributo. Bueno, imagínense que hacer comunicación, ni hablamos de comunicación comunitaria y popular, ya hacer comunicación es complejo, es algo que creo que pasa en todos los ámbitos, pero bueno, en estas áreas supongo que Ingrid, si habla con algún comunicador o algún medio de su zona, es muy similar en todo el interior del país. Y obviamente los medios comunitarios son débiles, nosotros formamos uno en Junín, hay otro en Pergamino que es La Posta, pero en la lógica de los medios comunitarios, que si bien sabemos que su incidencia es muy relativa y de que el consumo de los contenidos es relativo, por ahí tienen un rol muy importante en esa protección territorial, aquí tampoco son fuertes, y solamente hay un canal cooperativo en Rojas que sí tiene que ver con algo que es interesante tener en cuenta, que la economía social acá fue muy importante en esa época de creación de las colonias, y que con los años, sobre todo en la década de los 90, esas cooperativas de servicios, en Rojas tenemos la cooperativa Clifford, que brinda cable y que tiene un canal de televisión y que elaboramos la verdad muy bien, pero tiene un perfil más de gerencia, y han perdido mucho su espíritu comunitario y popular. De hecho, Clifford es una cooperativa que ha nacido de la lucha popular, y si bien mantiene algo de eso, no tiene esa idea de cooperativa que sí vemos hoy en estos nuevos espacios que conforman los movimientos populares y sociales, con muchas más reivindicaciones. Entonces el tema es cómo hacemos comunicación en este escenario que parece complejo. Uno se imagina, es como que quiere hacer comunicación comunitaria en el barrio de Palermo, Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires casi. Pero bueno, lo que sí vemos es que hay que desenamorarse un poco de las herramientas. Muchas veces creemos que vamos a resolver la comunicación si tenemos una radio fuerte, un canal fuerte, un diario fuerte, y la comunicación hay que pensarla como un proceso de construcción de sentidos que se da a través de un montón de procesos sociales, de espacios, con actores y en los territorios. En una reunión, en esta charla, en un grupo de WhatsApp, en una capacitación, y también en los diarios y en los medios hay herramientas de comunicación donde uno puede intervenir, y muchas veces poner todas las energías en crear una radio local o un blog o un sitio, un portal, que después no sabemos muy bien cuánta gente va a poder leerlo, cuánto podemos sostenerlo, porque obviamente generar contenidos no es solamente generar noticias, es generar ficción, es generar arte, generar cultura, para competir y para disputar audiencia e incidencia no es tan sencillo. Queremos que sí, hay que pensar la comunicación en la dimensión de que nos integramos a otros profesionales y a otros espacios de construcción social y política. En el INTA lo hacemos junto a agrónomos o junto a veterinarios, pero lo podemos hacer junto a los sindicatos o junto no sé, en este contexto estamos trabajando muy bien con el Frente Agrario del Movimiento Evita, que acaba de inaugurar una huerta de varias hectáreas en ADEM, y bueno, hoy el trabajo que tiene es cómo pensar la comunicación de esa huerta, que va a tener que abastecer de verduras a un pueblo que es Colonia Alberdi y algunas verdulerías de Bedia. Entonces, cómo vendemos eso, cómo nos posicionamos, cómo nos mostramos, va a ser un trabajo que no se resuelve teniendo la propiedad de una radio comunitaria o de un medio, sino en un montón de herramientas, de experiencias, e incluso construyendo la identidad del grupo, que muchas veces eso se va en el camino, no es que el grupo previamente ya existía, sino que se va conformando a medida que avanza el proyecto. Creo que esto que yo decía, te cuento ese espacio, los medios actores, y pensar que en la comunicación, cuando lo llevamos adelante, por lo menos nosotros, tiene que ver con dos cuestiones. Primero,
romper con este esquema tan cerrado que conté al principio es intentar mostrar otras voces, poner en escena otros actores y otras realidades y otras construcciones que existen, pero que hay que, como Marcela decía, ¿no? Este laburo de antropólogo, de ir a buscarlas, porque si no es como una planta que se va marchitando, si no las encontramos y no las ponemos en escena, en un momento desaparecen y nadie las conoció. Y sabemos que, aunque sea en un video en YouTube, muchas veces verse, y creo que lo que vimos, lo que contaba Coco, ¿no? De las historias de vida que se hicieron los pequeños productores, no sé cuánta gente habrá leído esas cartillas, pero para el colectivo donde esa gente participada, ver un libro publicado genera mucha potencia y mucha fuerza militante. Entonces ya empezar a trabajar con eso es un valor. Lo que tenemos que tratar es que eso no se quede una delegación de la comunicación y la construcción de sentido en los profesionales o en el medio, por más que sea un medio comunitario, en los que trabajan en ese medio, sino ver cómo la comunidad participa de eso en una zona que, a diferencia de la que plantea Ingrid, acá podemos ver casi una universalidad de acceso y donde haya proyectos colectivos, la participación en la toma de decisiones. Cuando hablamos de transformación, es cambiar esta idea, ¿no? de la persona como consumidora solamente, ya sea de los medios de comunicación o consumidora de la política o de la cultura o de la educación, sino también en un rol mucho más protagónico en la generación de esos contenidos y en la toma de decisiones estratégicas. Eso es un poco hacia donde tratamos de enfocarlo, incluso también desde el trabajo en el Estado, poniendo a disposición de generar que los colectivos y los grupos puedan hacer comunicación ellos y que no dependan de nosotros. Obviamente es un proceso que lleva tiempo y que creo que la clave está en la continuidad de eso. Tenemos la suerte, si bien muchas de las grandes políticas públicas nos direccionan hacia un lado o hacia el otro, que como trabajamos en la extensión y en las agencias, nos parecemos mucho a las escuelas, ¿no? Que a veces cambia el sistema, la ley de educación, pero en la escuela de barrio a veces tarda en cambiar. En nuestro caso, cuando cambia para mal, a veces nosotros tenemos un buen derecho para seguir trabajando en las líneas que eran importantes para la comunidad, y eso nos da un poco de seguimiento, aunque no tengamos los recursos económicos o financieros, teniendo la capacidad y el recurso humano ya es un aporte importante para estas comunidades. Y vemos que hay oportunidades para trabajar en este escenario parecía hostil y donde el sujeto agrario, que en su momento fueron los productores federados y el chacarero va desapareciendo, empieza a sumarse. En primer lugar, están al tanto de todos los conflictos que hay con el tema de aplicaciones, uso de agroquímicos en las franjas urbanas. Las distintas políticas de ordenamiento territorial van generando hectáreas disponibles para la producción agroecológica de alimentos. Entonces eso está construyendo un nuevo actor que es el abastecimiento local, al menos de productos hortícolas de estación, ese actor disponible o esa oportunidad, porque muchas veces no tenemos los productores, pero empieza a estar en la agenda la necesidad de los distritos y los municipios para eso, empieza a estar. Por otro lado, creo que otro tema para trabajar, y ahí justo le digo, ahí Coco tiene una pregunta que le iba a decir, es ver cómo generamos e instalamos la necesidad de que se empiece a generar valor agregado en origen. Hay mucha demanda de mano de obra, mucha necesidad de mano de obra dispuesta a esto, pero falta la capacidad de generar industria local, al menos de lo que en su momento se trabajó con la producción porcina hasta el 2015, que eran los sistemas de producción pyme de cama profunda que podía generar un montón de empleos alrededor de eso y bueno, obviamente después la dolarización de los precios mató a ese productor. Poco. César, vos sabés que Enrique Martínez es el abanderado de agregar valor in situ, ¿no es cierto? Él viene insistiendo en esta prédica, no solamente desde el INTI, lo viene haciendo desde antes de que ejerció esa presidencia del organismo INTI, sino viene desarrollando esta urgencia, dada la extensión territorial de nuestro país,
que tenemos que agregar valor en el lugar donde se producen las materias primas. En un encuentro que hubo también aquí, en el Foro Abierto de la Economía Social y Solidaria, estuvo Pedro Peretti y nos dijo algo que todos sabemos, pero está bueno insistir. La mayoría de los alimentos que ingerimos y que llegan a nuestra mesa, en promedio, recorren 1000 kilómetros para llegar desde el lugar de donde nace la producción hasta donde los consumimos. Es un costo de logística gigantesco. Vos recién lo ejemplificaste con la leche, pero lo podemos decir también con la yerba, con el vino, en fin, eso para las bebidas y para los alimentos también. 1000 kilómetros de promedio es lo que transitan los alimentos por los caminos y las vías ferroviarias, y fíjate vos cómo se saturan las rutas con camiones y camiones yendo de un lado para el otro, a veces cargados, a veces vacíos. Una verdadera locura que debería ser un tema geopolítico, estratégico a definir, y que seguramente Quique Martínez, cuando le toque el cierre, hará referencia. Bien, ¿algo más, César, desde tu lugar de comunicador? Sí, eso está, ahí hay un tema que se engancha con lo de Ingrid, que es, bueno, uno, cómo trabaja esto de lo simbólico y los sentidos, y hay algo que, para no caer en cierto demagogia, vemos que la vuelta al campo, justo estoy citando un documental que está circulando, es muy compleja, al menos en nuestra zona. No es atractivo trabajar en la horticultura, no es atractivo ir a 20 kilómetros en camino de tierra, no es atractivo tener conexión, cuando quizás el esfuerzo es ganarse el mismo dinero un joven siendo empleado de un supermercado. Entonces, nos da mucha responsabilidad a quienes trabajamos en la producción de contenidos y sentidos, cómo vamos promoviendo esto desde el uso de la palabra, de las imágenes y de proyectos que sean serios y sostenibles. Y eso implica que los proyectos tengan su dimensión simbólica. No solamente hacer el mapa de dónde van a conseguir los insumos y dónde van a vender, sino cómo se van a mostrar eso socialmente. Muchas veces mostramos que es local, muchas veces mostramos que es agroecológico, muchas veces mostramos que es producción de vecinos, o muchas veces mostramos que es más barato. Todas esas cuestiones las tenemos que ir trabajando, y no solamente es algo que lo vamos a resolver desde, en este caso, trabajar del INTA, o solamente lo vamos a resolver desde los espacios de comunicación o recursos que tengan los movimientos sociales, sino en articulación. Creemos que estamos en una situación muy compleja del país, que es difícil plantearlo, y, o sea, la gran discusión pasa por que la gente coma, por no tanto la asistencia, y que un montón de cuestiones de desarrollo, si no nos ponemos a discutirlas, si no nos ponemos en serio y no las acompañemos desde una construcción simbólica de esto, vamos a quedar bastante atrapados. Como decía vos, está poner la producción de alimentos, pero por otro lado está la producción de commodities. Esas dos cosas suceden aquí en nuestra zona, y es el desafío que se tiene de todas las disciplinas. Y creo que la comunicación es una herramienta de esas, y pensar lo comunitario como un espacio de participación de la gente en los procesos y la construcción de identidad en una zona donde justamente fue perdiendo su identidad, es el desafío que tenemos, al menos lo que nos toca de nuestra disciplina, pero también como militantes sociales. Bien, César, bien. Bueno, de todo lo que has dicho, me trae a la mente un texto que nosotros ponemos en nuestros libros, y que tiene tanto que ver con lo que has dicho vos. Nosotros en la última página de los libros últimamente estamos poniendo esto, y se los cuento a todos los asistentes y los que nos están oyendo. Somos gente de palabra. Tomamos de ella su capacidad de construir comunidad, conciencia y una cultura de hermandades. Palabra escrita, hecho libro, semilla, que nos ayuden a transitar el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria, rumbo al buen vivir. Palabras puentes y no muros. Creo que vos estás en ese trabajo, participado de este encuentro de alguna manera con nuestro esfuerzo, con nuestro sacrificio, cada uno en lo suyo,
está tratando de poner un ladrillo más en esta construcción colectiva, y la palabra es la argamasa, es el cemento que va uniendo y que tiene que ser desde el afecto, desde la persuasión, desde el diálogo, desde la comunicación honesta, y creo que esto es lo que estamos haciendo. Bueno, para nosotros es un aporte hacerlo con la difusión de este foro, así que bien, muy, muy felices de haber dado la palabra a estos 4 miembros. Y como una manera de dar el cierre, si ustedes vieron que de la palabra de los otros compañeros extrajeron alguna conclusión o alguna riqueza, nos gustaría ahora, en el mismo orden que dimos la palabra, darle el cierre con una intervención de 5 a 6 minutos a cada uno de ustedes. Ingrid, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, agradezco la oportunidad que nos han dado para poder estar en esta presentación, ¿no es cierto? Bueno, escuchaba lo que decía tanto César, Enrique como Marcela, digamos, de toda esta construcción que se está realizando desde el sistema cooperativo, desde el sistema de las mutuales. Y bueno, me trae a colación de nosotros como apicultores, trabajamos como colmena, ¿no es cierto? Trabajamos siguiendo el modelo de la colmena, el modelo de las abejas, y donde prima en ellas el sistema de comunicación. Si entre ellas no existe la comunicación, no puede desarrollarse la colmena va a quiebre. Y bueno, es parte de todo esto, digamos, el modelo que tomamos nosotros como cooperativa y en la que siempre nos referimos siempre es la colmena. Y siempre decimos, sacamos algo que creo que fue José Ingeniero, lo habría dicho en su momento, que el que no aporta a la colmena no tiene derecho a la miel. Y bueno, esto es lo que también inculcamos en el sistema cooperativo, de que entre todos tenemos que apoyarnos entre todos para poder salir de estas situaciones y generar nuevos recursos, generar nuevas situaciones para el bienestar común de toda la población y principalmente del sistema cooperativo. Gracias. Muy bien, Ingrid. Gracias. Bien, ahora Enrique Martínez, adelante con tu palabra, que, bueno, tanto se ha dicho de lo que ya venías haciendo y lo que seguís trabajando en este momento. Yo me parece que puedo concatenar mi cierre con el concepto tan sabio que acaba de definir Ingrid, y haciendo referencia a las dudas que expone César con toda honestidad de un trabajo de comunicación, me parece que tal vez un camino virtuoso sea perfeccionar la comunicación entre pares. ¿Qué quiero decir? Entre aquellos que ya han identificado el trabajo colectivo como un trabajo virtuoso, como un trabajo superador de las limitaciones del capitalismo, más que exponer al conjunto, los que están y los que no están compenetrados de esa idea, de los logros del cooperativismo, del asociativismo. Me parece que una de las debilidades más fuertes del trabajo en la economía social es la comunicación horizontal. No hay un espacio no solo de difusión de los logros, que eso con algunas fortalezas se podría articular portales en este tiempo de comunicación digital, sino de las fortalezas, debilidades, necesidades, posibles intercambios, posibles apuntalamientos de unos por otros entre aquellos que ya han descubierto que la vida de trabajo tiene más sentido en términos colectivos que con la bendita meritocracia, sea simplemente buscando el éxito personal o buscando cómo encontrar un nicho específico debajo del ala de un poderoso. Me parece que hemos descuidado, todos los que tenemos la idea de lo colectivo como un valor superior, la posibilidad de fortalecer acciones, no solo ideas, acciones entre espacios que estén trabajando en lo colectivo. Nosotros en el IPP lentamente hemos ido decantando esa idea, la tenemos a esta altura
clara como necesidad y creemos que en un par de meses vamos a poner a consideración de el conjunto de los espacios que he mencionado, las cooperativas, las mutuales, los clubes, las sociedades de fomento, las asociaciones sin fines de lucro, la posibilidad de tener un espacio propio de articulación de conocimiento y de necesidades a intercambiar que le está faltando al sector, porque aparentemente somos 25 millones de personas en el país que tenemos alguna vinculación con un espacio cooperativo, pero pujamos dentro del capitalismo tradicional, lo cual indica una fragilidad notoria. Muchas gracias por la oportunidad y vamos a seguir reflexionando sin tratar de enloquecer a los interlocutores. Enrique Martínez, muchísimas gracias, actual coordinador del Instituto para la Producción Popular. Muchísimas gracias por tu generosa participación tan enriquecedora para todos. Bien, Marcela, ¿qué has tomado de todas las palabras de tus compañeros y qué palabras de despedida se te ocurren en este momento? Adelante. Pensaba dos o tres cosas. Por un lado, cómo aportar acá a esta charla y para quienes nos estén escuchando, el no miedo a transversalizar nuestra mirada del mundo desde el lugar de las mujeres, las diversidades y las disidencias, porque nos muestran una infinidad de desigualdades que han estado invisibilizadas por siglos y que vienen de la mano de esta construcción capitalista de la cual tanto están hablando. Digo, el sexismo y el patriarcado no serían posibles sin la existencia del capitalismo y de la misma forma su transformación. Y cómo, bueno, incorporar nuestra mirada del mundo, así como siempre vemos las diferencias entre lugares donde vivimos, ¿no? Capital económico que tenemos, bueno, también pensar que en este mundo somos mujeres, varones y otros. Y también pensaba un poco en lo que decía Ingrid y en lo que traía César también, en la capacidad de las organizaciones territoriales y de los movimientos territoriales, la potencia de redes y de funciones participativas que tenemos para escuchar y para ver y para aprender, y que la comunicación no solamente es esa palabra hegemónica que tenemos, sino que hay un montón de maneras distintas, ¿no? Que algo César ahí estaba como reflexionando, que me parece súper interesante, y que tal vez en ese sentido las abejas tengan muchos para enseñarnos. No quiero tomar las metáforas de las abejas porque voy a parecer, digo, porque la que manda ahí es la reina, ¿no? Y después están los zánganos, entonces, bueno, no quiero tomar esa para terminar esto, pero sí creo que también hay, ¿no? Como un entramado muy potente que se arma en la red y en lo que no se ve, en lo que está ahí susurrando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por el convite y fue un placer escucharle a todos. Bien, vos sabés, Marcela, que los encuentros, estos foros, son siempre parejos. Hay siempre 2 varones y 2 mujeres que intervienen. Y así nosotros damos una clara muestra de equidad y equilibrio en la participación de género. Así que espero que todo el mundo lo valore. Así arrancamos desde el primer foro, hace ya más de 2 meses, y seguiremos de esta manera para siempre. César Baldoni, hombre del periodismo, la comunicación popular, adelante con el cierre. Sí, para algunas cosas que quedaron y tratando de no repetir, creo que hay algo que hay que partir a hacernos cargo de que hay una gran fragmentación del campo popular, de las organizaciones, que a veces no nos conozcamos o que estemos, digo, en estos lugares que se ve mucho la competencia, y creo que Enrique lo dijo en su inicio, ¿no? Cuando la pelea por el acceso a los lugares del Estado prioriza sobre otras cosas, el que está al lado es una competencia para eso, y es difícil complementarse. Es un tema. Creo que pensar y también la comunicación tiene una trampita,
que es que hoy es muy sencillo generar un contenido y ponerlo en la red, o en las redes, o en una radio online, o en YouTube, y pensar que con eso vamos a disputar a un sistema de comunicación mundial, ¿no? Y que, bueno, Argentina tiene al grupo Clarín, como pero pasa en todo el mundo, donde manejan desde granjas de trolls, redes sociales, acceso a satélite, y nosotros con un proyecto local creer que vamos a disputarle el sentido general de todo. Sí, me parece que este rol de la comunicación como articulador de las experiencias, en este caso de la economía social y solidaria, del fomentismo, de la organización cultural comunitaria, alternativa, independiente, es importante. Me parece que, y esto es una visión muy particular, creo que a partir de la sesión de la ley de comunicación audiovisual, empezamos todos en una agenda de disputar el sentido público y descuidamos mucho del rol de esta comunicación en el tejido social, y cuando nos dimos cuenta, estábamos más preocupados por lo que opinaba un profesional del centro de la ciudad y no por el vecino del barrio que terminó votando en contra de nosotros. Y esto es algo que lo hemos hablado también con las organizaciones, que la gente de los merenderos votó en contra de la organización que organiza el merendero. Entonces, me parece que los medios comunitarios, la comunicación comunitaria y popular, tiene que retomar algunas cuestiones que estaban más claras quizás hace 20 años, obviamente con todo el nuevo escenario de nuevas tecnologías, y ser puentes para articular lo que está muchas veces desarticulado en los territorios. Y estas son quizás las preguntas y las respuestas que tendríamos que estar dándonos en el conurbano, en la ciudad, pero también en estos lugares que parecen zonas a veces perdidas para la construcción social, que se han regalado y que creemos que es importante estar haciéndolo aquí. Bueno, muchas gracias, César, por tus palabras de cierre. Bueno, les agradezco muchísimo esto. Les recuerdo que esto ha sido posible gracias al trabajo de Chacomedia con Ana Schuma, de Federico Jiménez y Mateo Micio, de Ediciones Sicus, y que esto además cuenta con el auspicio de Censa, que es una agencia internacional, de Gestara, que es un colectivo de cooperativas y de empresas de la economía social, y de la Fundación de Actividades Bioesféricas, que son auspiciantes y empujan este proyecto. Yo les agradezco muchísimo. Hacemos como en estos encuentros, nos saludamos y nos vamos despidiendo para otro encuentro. Muchísimas gracias y que estén bien cada uno en lo suyo. Y fuerza, fuerza, que nos va a ir muy bien. Adiós. Chao, muchas bien. gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien tome el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado, y aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con yerbita aguantadora, el quemarla es un pecado. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado a contarle de a traguitos las cosas que le ha enseñado. Y es un traidor el que paga cebando el mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Que el mate está lavado, comadre, que el mate está lavado.